Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Veo que se sigue incorporando gente de Tucumán, de Formosa, de La Pampa. Bueno, como hablábamos hace un ratito con los compañeros de organización, es un gran placer continuar con esta actividad de hace más de un año, que es una actividad en conjunto entre la Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Aplauso a ese ministerio que, como digo siempre, nació en pandemia y fue creciendo en el mientras tanto. Esta actividad conjuntamente con nuestro equipo de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina. Hemos sido, cuento, porque tal vez hay personas que están en este conversatorio, en este ciclo, por primera vez, que dimos en llamar Políticas de la Escucha Despatologizadora, y hemos ido construyendo a través de distintas temáticas, con distintos invitados, con cada conversatorio, de cada conversatorio, nos vamos con esta idea de misión cumplida por hoy y nos vemos en la próxima, ¿no? Construyendo con un nuevo tema, con una nueva posibilidad, y la verdad que nos abrazan las utopías esperanzadoras en la medida que vamos transitando este camino con este amoroso grupo con quienes venimos trabajando. En esta oportunidad, y en principio un gran agradecimiento a Romina Coluccio. Romina, gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, y en esta tarde, bueno, ponernos a pensar, ¿no es cierto?, acerca del tratamiento responsable de identidades de géneros, orientaciones sexuales e intersex en los medios. Romina es coordinadora de la línea de capacitación en comunicación y géneros de la Defensoría del Público de Servicios en Comunicación Audiovisual, ¿sí? Se desempeñó como docente del seminario Géneros y TICs, interpelación de las prácticas periodísticas en el entorno digital, de la especialización en comunicación social, periodismo y género de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. También fue docente de la materia Leyes y Políticas Públicas, entorno a comunicación, géneros y sexualidades, del programa de actualización en comunicación, géneros y sexualidades de la UBA, y fue presidenta de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social que gestiona FM en Tránsito, primera radio cooperativa de la Argentina, ¿verdad, Romina? Bueno, un gusto muy grande recibirte en esta tarde de hoy con este amoroso auditorio, el cual a partir de ahora es todo tuyo. Y muchas gracias a todos por estar. Hola, buenas tardes. Agradecerle a la Federación, agradecerle a Valeria y a Joaquín por esta invitación. Como comentaban, hoy me toca participar en representación de la Defensoría del Público y me interesaba arrancar o abrir el juego contando un poco cuál es la misión y la función de la Defensoría del Público, entendiendo que es un organismo todavía nuevo, empezó a funcionar a fines del 2012, y también entendiendo bueno, que somos un auditorio, es un encuentro diverso, ¿no? En términos de los recorridos y las trayectorias profesionales, entonces capaz que no necesariamente conocen la tarea de este organismo. Entonces, me parecía que era importante empezar por ahí para situarnos, ¿no? Para entender desde qué lugar es que vamos a plantear esta conversación. Y pongo el acento en la idea de la conversación. A mí no me gustan los monólogos, así que hago la invitación a
a que desactiven los micrófonos cuando tengan alguna pregunta o una inquietud, para que podamos tener como un intercambio y no una mera exposición. Bueno, contarles que la Defensoría es un órgano que es creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un organismo que tiene la misión y la función de promover y proteger los derechos de las audiencias de la radio y la televisión en toda la Argentina. Es un organismo que trabaja con medios comerciales, medios estatales, medios sin fines de lucro de todo el país. Es un organismo que tiene una tarea pedagógica, que no aplica sanciones, y es un organismo autónomo en su funcionamiento cotidiano, pero que rinde cuentas o tiene una dependencia orgánica del Poder Legislativo nacional. ¿Y por qué cuento todo esto? Bueno, la figura de la Defensoría del Público, incluso a nivel internacional, con estas características, es la única en el mundo. O sea, que tiene una incidencia nacional, es creada por una ley, que trabaja con todos los medios de comunicación. O sea, es una herramienta que tiene la ciudadanía muy novedosa, incluso hoy, cuando les decía que empezó a funcionar a fines del 2012, ¿no? Todavía con menos de 10 años de vida. Es un organismo que hoy lleva adelante Miriam Lewin, la defensora del público es Miriam Lewin, fue designada por el Congreso Nacional a mediados del año pasado en la tarea, y es un organismo que tiene, nosotros decimos que es como una prima hermana de las Defensorías del Pueblo, pero especializada en el derecho a la comunicación. ¿Y por qué digo en el derecho a la comunicación? Bueno, partimos de una perspectiva donde pensamos a la comunicación no como una mercancía, sino como un derecho, y en ese sentido a las audiencias de la radio y la televisión, no como consumidores de medios, sino como en el ejercicio de este derecho, ¿no? Hay un cambio de foco que es el cambio que inscribe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo el nombre largo porque se conoce como Ley de Medios, pero eso tiene algunas dificultades porque la ley trabaja exclusivamente con radio y televisión, no con todos los medios. Entonces, eso impacta, por ejemplo, en que la Defensoría, cuando recibe reclamos, los puede canalizar si están vinculados a la radio y la televisión, y no así, por ejemplo, a medios gráficos o a medios digitales, ¿no? Entonces, tiene que ver con qué tipo de incumbencias nos damos como organismo. ¿Y qué hace la Defensoría? Yo decía una tarea pedagógica, y esa tarea pedagógica se traduce en diversas funciones. En mi caso yo formo parte del equipo de capacitación, entonces una de las funciones tiene que ver con llevar adelante capacitaciones en todo el país, por un lado a quienes trabajan en los medios de comunicación, pero también a las audiencias, porque entendemos que nadie ejerce un derecho que no conoce. Por otro lado, también está la posibilidad de presentar reclamos y consultas a través de la página web de la Defensoría sobre aquellos contenidos que las audiencias consideran problemáticos, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando recibimos un reclamo o una consulta? Bueno, lo que hace la Defensoría es un análisis interdisciplinario de esas consultas y reclamos, entendiendo que interviene una mirada jurídica, pero que también interviene una mirada semiótica, una mirada antropológica, una mirada desde las ciencias sociales, para ver si hay efectivamente vulneraciones a los derechos que están establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en nuestros marcos normativos en general. A partir de ahí establece un diálogo, ¿no? Es un puente con los medios de comunicación, ya sean las productoras, las agencias de publicidad, anunciantes, los canales, las radios,
para, a partir de ese diálogo, construir reparaciones sobre los derechos vulnerados, ¿no? Estas reparaciones se pueden traducir en distintos tipos de procesos. Por ejemplo, pedidos públicos de disculpas, en procesos de capacitación a esos equipos, en emisiones de spots que promuevan los derechos que fueron vulnerados, en informes que aporten una perspectiva diferente a la que se cuestionó, es decir, distintas estrategias que permitan reflexionar en el propio campo comunicacional sobre esos derechos que fueron vulnerados. También la Defensoría desarrolla herramientas para comunicadores y comunicadoras en términos de poder aportar y contribuir con recomendaciones y sugerencias a mejorar las prácticas periodísticas y comunicacionales en general, entendiendo que es imprescindible la incorporación de un enfoque de derechos en esas prácticas, y que eso se hace en el diálogo, en el encuentro, con herramientas, con espacios de discusión y debate, también como parte de esa tarea pedagógica. Hecha esta presentación sobre nuestra función y nuestra forma de trabajo, quería como empezar, empezando a discutir el tema a partir de un caso concreto que fue denunciado en la Defensoría, que trabajamos y que generamos una reparación y que quería compartirles para empezar la conversación. Ahí lo voy a compartir. En la radio KLA, la verdad que lo recuerdo, lo tengo muy presente. Un periodista, un señor que tiene un programa los días domingo, a la mañana, que había hablado de mi persona. Yo en ese momento era candidata a consejera escolar, que era en el 2015, y había hablado que, bueno, con palabras muy desagradables hacia mi persona. Que aparezca un travesti como candidato a consejero escolar por una lista política, a mí es una aberración. Porque para mí los trabas, así peyorativamente, como lo digo, trabas, son personas que de mal vivir. Me acerqué acá a la Defensoría, fui muy bien recibida, y ahí comenzó todo el proceso de defensa hacia los dichos que había dicho este hombre, hacia mi persona, ¿no? En el proceso hubo una grabación de spots, en la misma radio, y el mismo programa tuvo que pasar esos spots. La identidad de género es lo que vos sentís que sos, aunque no coincida con el sexo que te asignaron al nacer. Defensoría del Público justamente me estaba dando la posibilidad que con mi voz y yo misma grabar esos spots para transmitir a la sociedad lo feo que es cuando alguien se siente discriminado o discriminada, ¿no? Tenés derecho a que te respeten. Todas las instituciones públicas y privadas, así como todas las personas, incluidas las que trabajan en los medios de comunicación, tienen que respetar ese derecho. La reparación fue a mí me sorprendió. Es más, la verdad que celebro que este espacio esté dentro del Estado, ¿no? Está como una política pública en defensa no solamente de las personas trans, sino todas las personas que son vulneradas en los medios, ¿no? Bueno, ahí compartíamos un caso que ya tiene unos años, es cierto, pero que da cuenta un poco de la manera
en que la Defensoría trabaja, cómo piensa la articulación entre las consultas y los reclamos que hacen las audiencias, y en este caso con una particularidad, ¿no? Que me interesa como destacar. Después voy a entrar en los contenidos del reclamo, pero la posibilidad de la reparación, donde se incluye a la propia protagonista, y en ese sentido no es dicha por otras personas, sino que es en su sentir, en su voz, cómo se produce esa reparación, ¿no? Y ahí, y en ese sentido, la palabra reparación en sí misma no es solo una reparación individual, sino que es una reparación colectiva, porque no es a una persona a la que se agrede, sino que es a un sector social, a un grupo social, y además ese ejercicio reparatorio se produce al aire del mismo medio donde ocurrió, en el mismo programa donde ocurrió, y esto llega a las audiencias, ¿no? Que escuchan ese programa, que siguen ese programa, y genera ahí otro tipo de posibilidad de intercambio, que esto es lo, si se quiere, lo interesante de pensar estas medidas en el campo simbólico. Seguramente que mientras lo escuchábamos, los discursos del conductor del programa, digamos, sentíamos como mucha impotencia frente a esos dichos, porque son muy graves, porque tienen un alto contenido estigmatizante y discriminatorio, pero también nos llevan a pensar cómo se construyen esas representaciones, qué entra en juego al momento de ese discurso mediático, ¿no? Cómo se construye, cómo se articula, y qué es lo que naturaliza, y cuáles son los desafíos que supone, ¿no? Esa es un poco la tarea que hace la Defensoría, desatar procesos que desnaturalicen ese tipo de representaciones, entendiendo que hay discusiones sociales en el campo cultural, pero también hay marcos normativos que inscriben estas prácticas, las prácticas comunicacionales, con un sentido muy particular, que es el de la responsabilidad de los medios. Y acá quería entrar en concreto a qué establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para poder pensar este cruce entre comunicación y el rol de las medios de comunicación y los derechos vinculados a la orientación sexual, a la identidad de género, a la intersexualidad. Por un lado, establece en una serie de artículos unos principios que articulan estas prácticas comunicacionales. Aparecen como pensadas, digamos, la necesidad de que los medios en sus objetivos, esto aparece en un artículo al inicio de la ley, en el artículo 3, promuevan representaciones que no sean discriminatorias ni estereotipadas entre mujeres y varones por género o por orientación sexual. Así lo dice la ley, y voy a retomar esto. Después, en otro de los artículos, en el 70, plantea que los medios deben evitar todo tipo de tratos discriminatorios, y entre las distintas dimensiones de la discriminación, plantea también por sexo, género u orientación sexual. En el artículo 71 nos va a decir que los medios deben velar por el cumplimiento de una serie de normativas, entre ellas, por ejemplo, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la ley de protección integral de la niñez, y otros marcos normativos, e incluye una palabra fundamental que voy a retomar, que es aquellas que se sancionen en el futuro, vinculada con la salud o los tratos discriminatorios. Y después, también vinculado a la publicidad, en otro artículo que es el 81, establece lo mismo, que los discursos publicitarios deben evitar todo tipo de tratos discriminatorios. Estos 4 artículos que acabo de nombrar, los quería puntualizar porque me parece que son las herramientas que tenemos para después pensar estas prácticas desde el punto de vista más jurídico.
Fueron artículos que se incorporaron a la ley en el proceso de debate ciudadano que se dio durante todo el 2009 sobre el proyecto de ley. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que se construyó de manera muy participativa, se inspiró en los 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática. De hecho, en esos 21 puntos estaba la creación de la figura de la Defensoría del Público. Se hicieron audiencias públicas y foros en todo el país, donde hubo muchos aportes de distintos sectores de la sociedad, y estos artículos se incorporaron en ese proceso, no estaban en el proyecto original. Entonces, hubo una mirada desde distintos organismos públicos, pero principalmente desde la sociedad civil, de sumar estas perspectivas a la ley, y efectivamente fueron incorporadas en su aprobación. Sabemos que estoy tratando de reconstruir un poco el proceso de esta ley. Veníamos anteriormente de una legislación, un decreto ley de la dictadura del 80. En el 2009 logramos una ley de la democracia, que después fue muy discutida, incluso requirió que la Corte Suprema de Justicia en el 2013 declarara la plena constitucionalidad de la ley, y a fines del 2015 y principios del 2016, por decretos de necesidad de urgencia, fue modificada en aspectos centrales vinculados a la concentración mediática. Digo, esta es una trayectoria que tuvo nuestra legislación. Muchas personas creen que esta ley directamente fue derogada, por eso también hago este reconto, digamos, ¿no? Es una ley que sigue vigente, aunque fue modificada en aspectos centrales y determinantes. Pero en lo que refiere a los derechos de las audiencias, siguen todos vigentes. En estas palabras que nombraba o hacía referencia, hablaba de género, hablaba de sexo, hablaba de orientación sexual. ¿Qué palabra me estaría faltando, importante, relevante, respecto a los temas que hacen a nuestras discusiones? Pueden por el chat o habilitando el micrófono, digamos, responder a esta pregunta. No quiero sacarle la posibilidad a nadie, pero supongo que tiene que ver con otro de los ejes indisociables de los que trabajamos también. Bueno, ¿lo digo? Bueno, suele quedar invisibilizada cuando se trabaja la diversidad sexual y de género, la diversidad corporal, ¿no? Que es también la más manipulada por el lenguaje, me parece. Sí, y hay la diversidad corporal, y también hay otro concepto clave, incluso en términos legales, que no mencioné en esos artículos. Me gusta este desafío, propongo que lo mantengamos abierto. ¿Cómo sería entonces, por favor, profesora Romina, la pregunta nuevamente? Yo mencioné en los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación palabras como sexo, género y orientación sexual. ¿Qué otro tipo de palabra me estaría faltando clave? A ver... Bueno, identidad. Identidad. Exactamente. Bien, vale, aprobamos. Alejandro también. Sí. Alejandro por el chat también lo estaba planteando. Gracias, Ale, por acompañarnos, compañero, también en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Muchas gracias. Bueno, esto tiene que ver con, les decía, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es del 2009, entonces no incorpora el concepto de la identidad de género. Sin embargo, como les decía, es posible retomarlo a partir de ese artículo que dice, y aquellas normativas que se incorporen en el futuro. Y el artículo 12 de Trato Digno va a ser clave de la Ley de Identidad de Género para poder trabajar, por ejemplo, una denuncia como la que hizo Cintia Pili en la Defensoría
del público. Romy, ahí está. Me parece que esto que está trayendo Romina es fundamental porque muchas veces algo en lo que trabajamos es en entender este sentido retroactivo que tienen estas leyes, que como buenas leyes que se dan en un marco de derechos humanos, tienen un sentido progresivo, ¿no? Como esa característica de los derechos humanos. Entonces, siempre necesitamos reencuadrar que todas esas leyes que vinieron posteriormente merecen también ser incorporadas en esos marcos normativos que todavía no llegaron a nombrar, tal vez con la terminología adecuada, porque es propia de otro momento histórico en el que se sanciona cada ley. El ejemplo me parece que tenemos más a mano es el de la Ley Nacional de Salud Mental, que en su artículo 3º, inciso C, ya que estamos repasando la normativa, refiere que prohíbe hacer un diagnóstico o indicar un tratamiento sobre la base exclusiva, y nuestra ley dice elección, ¿cómo dice? Elección sexual o elección de identidad sexual, algo así, que es algo que todavía no estaba conceptualizado, sino hasta 2 años después cuando se habló de identidad de género. Entonces, en la ley de salud mental quedó incluso esa terminología que ya se venía discutiendo hace varios tiempos, que era, bueno, miren, no se trata de una elección, pero bueno, en la ley quedó cristalizada de esa manera. Nosotros cuando nos referimos a esa ley siempre decimos orientación sexual e identidad de género, y cada tanto alguien aparece y dice, che, pero la ley no dice, bueno, se entiende, digamos. Y algo parecido, y con esto termino, nos pasa con la ley de prevención de las violencias, la llamada ley de protección integral contra las violencias para la mujer. Nosotros ahí tenemos una posición de decir que en una lectura de acuerdo a la ley de identidad de género y además en consonancia con la transversalización de la política de diversidad o de las políticas de diversidad en las políticas públicas, entendemos que quienes son sujetos, sujetas de esa ley no son solo las mujeres en tanto mujeres y género, sino también las otras identidades que participan de esa inscripción identitaria, más allá de lo que diga su documento, más allá de lo que diga su partida de nacimiento. Sí, tal cual, y de hecho, retomando el ejemplo que acabamos de ver en el video, si pensamos en el cruce de las legislaciones, digamos, no solamente habría una afectación a la ley de identidad de género en términos de trato digno, en este caso de la denuncia del abordaje que hacía ese programa radial respecto a la candidatura de Cynthia Pili como consejera escolar, sino que hoy también lo podríamos pensar en el marco de la ley de la 26.465. ¿Por qué? Porque incorpora la figura de violencia política en el 2019, y entonces Cynthia, en tanto mujer trans, digamos, que se postula a un cargo electivo y es cuestionada no por su capacidad para ese cargo, sino por su identidad, digamos, hoy también ahí habría una vulneración en términos de la ley de protección integral contra las mujeres, por violencia política, que es una figura que se incorporó a la ley en el 2019, ¿no? La ley es del 2009, 10 años después, se incorporan dos tipos y modalidades, la de acoso en el espacio, acoso callejero o en el espacio público, y la de violencia política. Entonces, coincido plenamente que esos marcos normativos se reinterpretan y se actualizan, pero también es clave para que eso suceda, cuando se piensan esas normas, dejar la puerta abierta, ¿no? Para que no sea cuestionado desde otro lugar. Y eso con la ley de identidad de género y el artículo 71 de la ley de servicio de comunicación audiovisual fue estratégico, digamos, poder incorporar esa conversación. Y decíamos que en el abordaje mediático, digamos, en este caso que compartíamos a modo de ejemplo, como para empezar la conversación, veíamos una asociación donde se construían una serie de vínculos entre la candidatura de una persona trans con prácticas, y se naturalizaba esa construcción.
digamos, de una manera muy peyorativa, con una connotación muy discriminatoria, muy estigmatizante, ¿no? Se hablaba de personas de mal vivir, no había ningún tipo de caracterización respecto a si el cuestionamiento era por la idoneidad o alguna característica vinculada a la postulación, sino exclusivamente por su identidad. Y este tipo de abordajes son los abordajes que muchas veces en los medios de comunicación merecen, digamos, una reflexión, una mirada sobre, o planteada desde la perspectiva de la vulneración de derechos. Nosotros planteamos cómo la comunicación tiene la posibilidad de, por un lado, reproducir violencias y por otro lado, proponer otra agenda, cuestionar esas violencias y proponer modos de representación plurales, diversos, ¿no? Que aporten a justamente dar información socialmente relevante a las audiencias. En ese marco, lo que quería compartir son una serie de recomendaciones que la Defensoría del Público construyó a partir de mesas de intercambio que se hicieron de manera federal con distintas organizaciones que tienen que ver con aquellas dimensiones o aspectos, digamos, que planteamos como claves para incorporar esa perspectiva de derechos a las prácticas mediáticas. Entendiendo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad, no son un actor cualquiera, son un actor, un agente que interviene en los procesos de socialización, que interviene en la construcción de subjetividad, que proporciona modos de ver, de percibir, de habitar el mundo y la sociedad, ¿no? Entonces, que es clave la tarea que pueden desempeñar. Voy a compartir pantalla para ir repasando, viendo estas recomendaciones y algunos ejemplos que proponemos analizar desde la Defensoría del Público. Esta es la guía que está disponible en la página web de la Defensoría para poder ser consultada, y lo que vamos a plantear tiene que ver con una serie de recomendaciones vinculadas a aquellas cuestiones que los medios deben respetar, a aquellas cuestiones que los medios deben evitar y a aquellas cuestiones que los medios tienen que proponer, ¿no? Como en distintas dimensiones o planos. Y de cada una de estas cuestiones también ver qué nos hace ruido, qué nos genera como la necesidad de ser revisado, digamos, como un ejercicio dialógico con esto que no son ejemplos inventados, sino que son ejemplos reales de cuestiones que llegaron a la Defensoría del Público. En principio, una de las prácticas más habituales que vemos en los medios, y que por eso entendemos que es muy importante seguir reivindicando y seguir trabajando, es la necesidad de respetar el modo y el pronombre con el que la persona quiere ser nombrada. En todos estos ejemplos que estoy compartiendo, vemos que no hubo un abordaje adecuado, ¿no? Donde se respete esa recomendación que tiene que ver con también la ley de identidad de género, donde la identidad es una vivencia interna, individual de cada persona, y este llamado que nos propone el artículo 12 de trato digno, donde las distintas instituciones, tanto privadas como públicas, tienen que respetarlo. Entonces, algo muy habitual en los medios de comunicación es que desde una mirada de presunción de género, ¿no?
no se respete el pronombre o el nombre, la manera en que la persona quiere ser nombrada. No se pregunte la forma en que la persona quiere ser nombrada. Voy a repasar algunos de estos ejemplos que sucedieron en prácticas mediáticas, y por favor, si quieren, digamos, comentarlos, también esa invitación para discutirlos. Uno de los ejemplos plantea, bueno, no puede ser mujer que sienta lo que quiera, pero no es mujer, ¿no? Esa idea de la negación y de cómo se construye la identidad, quién la construye, esta idea de que desde un lugar de la otredad podemos establecer quién es esa otra persona y no el respeto a esa identidad autopercibida. Un caso muy claro también, acá incluso con ánimos de ofensa, Florencio de la B, que es, depende para quién, la operación se construye del mismo modo, ¿no? Como esta idea que es un otro, una otra, quien define la identidad. Nació mujer, pero ahora es hombre, polémico, más cuando se trata de un nene a tan corta edad, ¿no? Y acá esta misma referencia, pero donde se incorpora también la dimensión de la edad como atributo donde es posible cuestionar esa decisión. El caso de este niño que es de un sexo y quiere ser de otro, ¿no? Todas referencias que invalidan el proceso del respeto a la identidad autopercibida. Muchos de estos casos tienen que ver con casos que fueron denunciados en la Defensoría. Todavía vemos este tipo de operaciones en los medios de comunicación. A veces, digamos, me acuerdo en las primeras coberturas sobre la desaparición de Tehuel, por ejemplo, que hubo un uso muy complejo respecto a cómo se nombraba Tehuel, ¿no? Entonces, digamos, todavía es difícil para quienes trabajan en el campo de la comunicación entender este principio de la autodeterminación, y es uno de los reclamos que llega a la Defensoría sistemáticamente, el no respeto a esa identidad autopercibida. Otra de las cuestiones problemáticas que atraviesan las prácticas mediáticas tiene que ver con cómo al informar o al tematizar se utilizan de manera inadecuada los términos, cómo se confunden los términos o cómo se utilizan muchas veces como sinónimos, y acá hay una preocupación muy grande que nos plantean las audiencias, ¿no? Y esto que antes decía Joaquín, esta idea de la condición sexual en vez de la orientación sexual, o, por ejemplo, miren cómo los cambios normativos también interpelan ciertos discursos. El ejemplo de, el chabón es hombre, insisto siempre, el documento cuando nació decía varón, dice D o M. Hoy a la luz del DNI no binario, digamos, ya este discurso estaría interpelado incluso por un cambio legislativo, normativo, administrativo, pero también, digamos, ya era problemática esa referencia antes de la existencia de ese cambio, ¿no? Porque otra vez hay una práctica que no respeta o que no reconoce la identidad autopercibida, y que la ley de identidad de género es muy clara. Dice que las personas hacen el cambio registral si así lo desean, no es una obligatoriedad. Entonces, esa necesidad desde los medios de familiarizarse con esa terminología, con ese marco normativo, porque ahí sí es muy relevante evitar este tipo de discursos, porque no solo pueden resultar ofensivos, sino que además generan desinformación, ¿no? En ese papel o en esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación.
Otro de los ejemplos, el matrimonio era normal, pero el hombre decidió cambiar de sexo, siguen casados, y los múltiples problemas de esta expresión, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿No? Esa construcción de lo normal, muy problemática, que excluye, digamos, que instituye un modo de la heterosexualidad y una mirada como eso, que el único parámetro, la única forma de pensar ese tipo de vínculo es desde la heterosexualidad, y además esta idea de cambiar de sexo, que no tiene que ver con la identidad, y plantear como problema o como novedad, o como una práctica, como rareza, que sigan casados, ¿no? Digo, hay como muchas cuestiones que hay en este enunciado que son problemáticas y que ameritan esa posibilidad de ser desnaturalizadas, ¿no? No solo qué es lo normal y qué es, por lo tanto, lo anormal, ¿no? Esto, lo anómalo, lo no pensable, lo no decible, ¿no? Porque en estas formas de construir representaciones, en estas formas de construir sentido, en estas formas de disputar ese sentido, en esas expresiones, digamos, hay no solo marcos normativos, sino luchas históricas, también hay acceso o obstáculos para el ejercicio de los derechos, y por eso, digamos, la necesidad no solo de revisarlos, sino también de poder pensar, digamos, coberturas periodísticas que lo cuestionen, porque puede pasar que en un medio de comunicación haya una referencia de este tipo, pero bueno, ¿qué pasa en esos equipos de trabajo donde no hay una reflexión sobre eso que fue dicho? Ya sea que lo dice alguien del equipo, o lo dice una persona entrevistada, o lo dice, digamos, alguien en una columna, ¿no? Hay una diversidad de roles en esos equipos de trabajo que no ponen en tensión estas ideas. Otra de las recomendaciones que planteamos tiene que ver con pensar cuándo es relevante y pertinente la referencia a la identidad de género y cuándo no, ¿no? Y por qué y para qué. Entonces, muchos de los ejemplos donde la orientación o la identidad de género aparecen, tienen que ver con situaciones de estigmatización o criminalización de estas orientaciones o identidades. La construcción de una palabra como narcotravestis, ¿no? Policía desbarata banda de narcotravestis. ¿A qué nos lleva, o desde qué lugar debería ser cuestionada? ¿Por qué debería ser cuestionada? Ahora voy a retomar, también estoy viendo en el chat que Pablo hace un comentario, ahora lo voy a retomar, para poder charlarlo, no lo había visto, Pablo. Lo que planteamos como esa construcción de narcotravestis es asignar de manera estigmatizante una práctica a un colectivo, a un grupo social determinado, ¿no? O cuidado, así roban las travestis, ¿no? En ese caso, ¿cuál era el interés informativo de hacer énfasis en la identidad de género? No lo había, era una forma estigmatizante y también criminalizante, ¿no? De esas prácticas. Y ahora sí voy a leer lo que plantea Pablo, que dice:
todo esto me recuerda un debate en TN o Canal 13, no recuerdo precisamente, donde la editora de género del canal debate con la nata. Y la verdad es que en esa conversación teóricamente horizontal se veía una jerarquía de poder muy grande. Y comparte el link. Bueno, justamente, digamos, el rol de las editoras de género es un rol muy importante en los medios de comunicación. Desde la Defensoría lo promovemos, entendiendo que esa discusión adentro de las redacciones es fundamental para favorecer otro tipo de miradas, pero que tampoco puede quedar atada a la responsabilidad de una única persona, ¿no? Porque un medio produce 24 horas, en distintas secciones y es inabarcable para una persona. Entonces, lo que hablamos es que puede desatar una serie de procesos al interior de una redacción, pero tampoco puede ser la responsable de todo lo que ese medio produzca, porque incluso eso ubica en un lugar muy difícil a quienes ocupan ese lugar de edición de editoras de género. Y como vos decís, en un lugar de desigualdad. Entonces, sí, entendemos que es muy importante promover el rol de editoras de género, pero también se puede pensar en áreas de género, en distintas, digamos, personas que lleven adelante esa función, esa tarea de ir acompañando en el cotidiano del medio esas discusiones, ¿no? Y de hecho, algo que también es muy relevante en términos normativos, es que este año, en julio, hace poquitos meses, se sancionó una ley, la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de Argentina, y esa ley propone justamente ya no solo la mirada sobre las representaciones mediáticas, o sea, lo que se produce en los medios y que sale efectivamente al aire, sino una mirada hacia el interior de los equipos de trabajo. E incluye, entre otras dimensiones, un porcentaje vinculado del 1% de personas trans trabajando en los medios. Todavía está en proceso de reglamentación, se sancionó a mitad de año, como les decía, pero tiene que ver con esta mirada sobre cómo pensar múltiples estrategias que contribuyan a diversificar las agendas, porque el problema que tenemos es el de que estas agendas cuesta traccionar, cuesta no solo evitar operaciones revictimizantes o estigmatizantes como las que estamos viendo ahora, sino también cuesta ampliar en función de aquello que está invisibilizado todavía hoy, ¿no? O que muchas veces son los medios comunitarios, los medios no comerciales, quienes impulsan esas discusiones. Acá quería ver otros dos ejemplos que me parecen también importantes. Fíjense este título. Ataque homofóbico en Constitución. Golpeó a su vecina con un bate de béisbol por ser lesbiana. Ese es el título, y la bajada es: harta de que la discriminara por su condición sexual, la mujer enfrentó a su agresor y él arremetió contra ella en plena vía pública. En este caso, no hay una intencionalidad, digamos, de ofender o de criminalizar, sino todo lo contrario, ¿no? De denunciar una situación vinculada a la discriminación por la orientación sexual. Pero aparecen palabras que podríamos discutir, ¿no? Homofóbico. Capaz que en este caso podríamos hablar de lesbodiante, ¿no? En el sentido de pensar otra forma de encarar esa terminología, o
otra vez aparece la palabra condición sexual en vez de orientación sexual. Entonces, cómo incluso cuando no hay una intencionalidad, como veíamos en otros ejemplos, de ofender o de estigmatizar, hay desconocimiento, hay falta de familiaridad con la terminología indicada, y también hay como un desfasaje entre cómo avanza la discusión pública sobre estos temas y la información que tienen quienes comunican. Otra de las dificultades que todavía están presentes en las representaciones tiene que ver con construcciones estereotipadas o estigmatizantes. Y quiero traer este ejemplo también real que aparece en la guía por una denuncia que llegó a la Defensoría, donde en un programa una persona pregunta ¿qué es intersexual? Y la respuesta es, reemplaza el antiguo concepto de hermafroditismo. El individuo muestra caracteres sexuales de ambos sexos. Existe una discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los internos. O sea, un tipo que tiene un quilombo, risas en el estudio. Es como una cruza, como un bulldog francés. Bueno, ¿no? Lo que vemos acá son como una combinación de cuestiones para pensar. Por un lado, es cierto que intersexual reemplaza ese concepto, ¿no? El de hermafroditismo. Eso no sería el problema, de hecho hasta sería una información interesante para dar, porque no todo el mundo lo sabe o lo conoce. Después desarrolla una definición muy técnica, ¿no? Muy compleja que requiere como de un saber muy especializado, y el problema es cómo concluye, ¿no? esa explicación. La forma de traducir esa explicación técnica es, digamos, igualar a una persona con los animales, ¿no? Un mecanismo absolutamente ofensivo y además banalizante de una problemática que es súper relevante que esté presente en los medios de comunicación. No hay una agenda que visibilice la intersexualidad, ¿no? No hay una agenda que ponga en discusión qué pasa con las operaciones, qué pasa con, ¿no?, de las personas intersex al momento del nacimiento. No hay una agenda que ponga en discusión, como decía al principio Joaquín, la diversidad corporal, la autodeterminación del propio cuerpo. Entonces, qué interesante sería que estuviera presente esta agenda. De hecho, que estuvieran presentes estas voces intersex, ¿no? Ahí sí, recomiendo muchísimo, por ejemplo, toda la producción de Mauro Cabral respecto a la intersexualidad, digamos, como para poder pensar en, se habla de tortura, ¿no? Cuando hablamos de esas intervenciones en el momento del nacimiento de las personas sin su consentimiento, ¿no? De poder visibilizar eso, esas luchas, y también la mirada cultural sobre los cuerpos, ¿no? Porque si no transformamos esa mirada cultural sobre los cuerpos, esas prácticas, digamos, se traducen en los distintos ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la comunicación, donde hay cuerpos, y esto lo digo entre comillas, equivocados. Entonces, la necesidad de poder plantear esta conversación en la agenda mediática, miren si no es relevante, y porque también nos sitúa en poder ampliar esas agendas.
Otra de las cuestiones que planteamos desde las recomendaciones es la necesidad de evitar los enfoques que sean patologizantes, ¿no? Y acá traigo dos referencias a fuentes especializadas consultadas por los medios para tomar distintos temas vinculados a la identidad, ¿no? Y para que reflexionemos sobre algunas cuestiones. Una dice, según estadísticas, estos chicos que tienen esta disforia de género, DIS, es cuando el cuerpo no funciona adecuadamente con las cosas como tienen que funcionar, no coincide el sexo cerebral con el sexo biológico, tiene un pene pero siente que es una nena. En estos casos hay mayor cantidad de trastornos de dependencia a sustancias y mayor cantidad de casos de suicidios en estos chicos que les pasa esta problemática. Este fue un abordaje que se hizo en el marco de la cobertura de Lulú, ¿no? De cuando a Lulú le otorgaron el documento, cuando Luana se convirtió en la primera niña trans en recibir su documento en nuestro país, y es relevante en términos de que ahora, lo hablábamos al principio, ahora podemos ver la película con su historia, ¿no? Y lo que nos plantea esto son una serie de preguntas vinculadas a una serie de supuestos que además pensemos, ¿no? La autoridad médica, una autoridad muy difícil de cuestionar en los medios de comunicación. Algunas referencias, por ejemplo, según estadísticas, ¿no? ¿Qué estadísticas? Nunca se hace mención a desde dónde se presenta esa información. En el medio de comunicación no hay una repregunta a ese tipo de discursos. Bueno, lo que sabemos también respecto a la disforia de género como término que debe ser, digamos, desde los medios de comunicación desaconsejado su uso, porque ya no es posible plantearlo. Y también la relación con una serie de cuestiones como suicidios, dependencia a sustancias, que no es, digo, que ahí hay una relación muy directa, pero que no está justificada, argumentada ni demostrada desde ningún lugar. Ni en la referencia, ni por fuera de la referencia. Pero pensemos en que quienes no son personas especializadas en estos temas, ¿cómo hacen esa distinción si los medios reproducen este tipo de discursos, ¿no? Entonces, no solo es importante que haya fuentes diversas en el abordaje de estos temas, sino que además no se convoque por el hecho de pertenecer al ámbito de la salud a cualquier persona para hablar de estos temas. Pero además, la necesidad de que cuando se plantean este tipo de abordajes, de la repregunta, del distanciamiento, del cuestionamiento de estos discursos, ¿no? Y también otra fuente especializada que se convocó en ese momento fue una sexóloga, ¿no? ¿Por qué? Acá la que hay que entrevistar es a la madre. En muchos estudios han encontrado padres con conflictos psiquiátricos que producen este problema en los chicos de identidad. Otra vez, una serie de cruces injustificados, de relaciones que no tienen sustento y con las que hubo que batallar. Acá está Valeria, digamos, como protagonista de esa batalla, que hubo que batallar para poder contrarrestar ese efecto de resistencia a un derecho, ¿no? A un derecho muy claro, muy establecido, pero que costó muchísimo conquistar, y que los medios de comunicación en algunos casos acompañaron, pero en muchos otros abordaron de este modo, ¿no? Y que esos discursos convivían y que todavía, al abordar temas vinculados a la identidad, aparecen estas dimensiones que patologizan, ¿no? Que lo abordan desde una perspectiva de la enfermedad, ¿no? Y por eso esta necesidad de
ponerlos en cuestión. Digamos, sobre todo lo trabajamos mucho en los equipos de comunicadores y comunicadoras cuando elaboramos las formaciones de qué pasa cuando, por ejemplo, se invita a una persona a un programa y tiene este tipo de planteos. ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta es el distanciamiento. Muchas veces, y sobre todo cuando suceden temas en vivo, en programas en vivo, no es fácil anticipar qué va a plantear una persona a la que invitamos. Primero, chequear a quién invitamos, pero después, frente a estas escenas, poder distanciarse. Bueno, pero ¿por qué planteas esto? ¿Desde qué lugar lo planteás? ¿Cuál es la fuente de ese planteo? ¿No? Eso todavía no es una práctica habitual. Y lo otro, que también nos parece como interesante, es frente a aquellas coberturas que todavía sitúan la violencia contra las personas en una perspectiva policial o policializante, ¿no? Poder trabajar desde una diversidad de fuentes, que aparezcan las voces de las organizaciones, que aparezcan la necesidad de poder difundir esa información clave, ¿no? Esos lugares donde recibir asistencia, donde recibir la posibilidad de acompañamiento, digamos, que no haya un abordaje vinculado a la lógica de la crónica policial, sino que se pueda trabajar de una perspectiva de dar cuenta de las problemáticas sociales y contextualizando esas problemáticas en la historia de vulneración estructural, ¿no? Poder trabajar en dar seguimiento, esto lo vemos muy claro con la desaparición de Tehuel, ¿no? Está totalmente invisibilizado en los medios hoy, no lo vemos ni siquiera los 11 de cada mes, por decirlo de algún modo, ¿no? No es que no está todos los días, no está presente en la agenda mediática masiva comercial, sí en otro tipo de propuestas de comunicación. Y ya yendo también a las cuestiones que queremos promover, hablábamos hasta ahora de lo que había que evitar o lo que había que respetar. Sí nos parece, y esto también me gustaría plantearlo en términos de discusión, pero la necesidad de promover representaciones positivas, ¿no? Pero que las representaciones no sean solamente en situaciones de violencia, no sean solamente en situaciones de lucha por el acceso a los derechos, sino que también sea en otras dimensiones de lo cotidiano y de lo público. Entonces, algunos ejemplos que tienen que ver con esas luchas y con esas reivindicaciones que hemos discutido bastante con muchas organizaciones son estos. Se egresa la primera camada de estudiantes del bachillerato trans Mochacelis, se aprobó el cupo laboral trans en la provincia, autorizan bautizar a nenas con 2 mamás, pensando el tema de la complejidad de la inclusión en las agendas mediáticas de la diversidad familiar, pero lo que quería plantear como discusión es esta idea de la primera, ¿no? Muchas veces hemos debatido si estaba bien o no plantear la primera trabajadora en un determinado espacio, la primera egresada de una carrera, y bueno, y un poco lo que nos pasa es, más que si sí o si no, ¿cómo, no? ¿Cómo inscribimos esa situación en un contexto vigente de exclusiones, en un contexto donde los derechos, el ejercicio de los derechos no está garantizado, digamos, donde las prácticas discriminatorias son muy habituales? Entonces, la posibilidad de
poder mostrar una agenda, por un lado, de representaciones positivas, pero sin que sea descontextualizada de esta situación, ¿no? Sin que esté desatada de estas vulneraciones, y también no solo en el marco de lo periodístico, sino también en otros marcos. En las ficciones, en las publicidades, en lo que refiere a lo mediático, ¿no? Acá algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una publicidad de asepsia que fue denunciada hace muchos años en la Defensoría, porque, bueno, planteaba el tema de los ideales, los modelos de belleza, ¿no? Y planteando también asociados a las juventudes. Y entonces los granitos eran un defecto, eran un indicador de exclusión, nadie te iba a querer, nadie te iba a elegir, ¿no? Esa idea de estética. Y entonces, después de conversar con la marca, plantean una publicidad donde, digamos, invierten el sentido de qué significa los granitos, y lo plantean en términos positivos, como ir al grano, como ser transparentes, honestos con lo que creemos, con lo que sentimos, con lo que vivimos. Y, por ejemplo, esta era una publicidad, no sé si la recuerdan, estuvo mucho tiempo al aire, donde era una situación donde un chico, estaban en una reunión, y un chico miraba al grupo y otro le preguntaba, ¿te gusta fulanita? Y él, en esto de ir al grano, decía, no, a mí me gusta fulanito, ¿no? Entonces, se resignificaba no solo la dimensión de qué modelo de belleza naturalizamos, sino esta idea de poder compartir, de poder vivenciar, digamos, la orientación sexual con mucha naturalidad, ¿no? A mí me pareció muy interesante ese giro que hizo la marca, y esto tuvo que ver después de muchísimas críticas, ¿no? Sobre esa propuesta que hacía orientadas a las juventudes, y en ese sentido lo traía como una manera creativa de pensar esas intervenciones en el campo mediático. También acá, digo, uno de los primeros folletos que hizo en su momento el Ministerio de Salud, antes del 2015, sobre el cáncer de cuello de útero en varones trans, ¿no? Y cómo en la dimensión comunicacional, pensando en eso, que es lo que nos atañe hoy, digamos, no solo en las políticas públicas, pero estos temas siguen invisibilizados en los medios de comunicación. Escuchamos una entrevista que vincule la problemática del cáncer de cuello de útero con las masculinidades trans, que dé cuenta de la necesidad de esa prevención necesaria, de esos controles, o cuando hablamos de cáncer de cuello de útero o de cáncer de mama, la mirada sigue estando centrada en las mujeres cis, ¿no? Como cuestión. Y ya para terminar, quería compartirles una producción que impulsamos desde la Defensoría, dos producciones que impulsamos desde la Defensoría hace un tiempito, que tienen que ver con esta representación positiva que pone en escena la voz protagonista de quienes participan de la comunicación, ¿no? Voy a compartir una producción que hicimos sobre el cupo laboral trans con una organización en Santa Fe. La propuesta se enmarca en un proceso que llamamos Zoom a los derechos LGBT, y donde todo eso que hablábamos, voy a compartir pantalla, sobre lo que había que promover
o lo que había que cuestionar, tratamos de plantearlo de manera propositiva, ¿no? La compartimos y si quieren después la conversamos. Cuando uno va a buscar trabajo, la gente te discrimina mucho, ¿no? Y no te dan opciones a que lleves un currículo ni nada, enseguida te cierran las puertas. Si yo tendría un trabajo, lo primero que haría es vivir sola, tener mi privacidad. A ver, muchos las califican y yo no sé si calificar, yo veo la persona. Que le gustan muchas cosas. Le gustaría trabajar y salir de las calles. Siempre fue uno de mis deseos trabajar de asistente social, pero no he podido porque no tengo estudio, me ha costado incorporarme a la sociedad y todas esas cosas, entonces es difícil. Me gustaría terminar el secundario también. Y el cupo laboral trans es importante para ellas, para todos, como dicen ellas. El cupo laboral trans es una ley por la cual luchamos las compañeras y compañeros trans para poder trabajar y empezar a tener una vida digna. Ya es tiempo de que las leyes nos amparen y podamos tener un trabajo digno. Otro sueño no tengo. Vivir bien. Nada más. Gracias, excelente. Qué buen video. Esa es una producción que hicimos en esto de buscar otras maneras de contar las historias, ¿no? Frente a esa propuesta, si se quiere, habitual en los medios de comunicación, pensábamos, bueno, ¿cómo trabajamos en concreto en una propuesta que dé cuenta de que es posible narrar esas historias de otra forma, con las voces protagónicas y desde lo audiovisual, con una propuesta estética que tenga que ver con las lógicas que tienen los medios de comunicación, incorporando todas las recomendaciones que acabamos de ver, porque fue un poco eso. Después de trabajar las recomendaciones con las organizaciones, contar la lucha por el cupo, ¿no? En primera persona y desde ese otro lugar, ¿no? Gracias, Romina. Bueno, fantástica la exposición, ¿no? Estaría interesante por ahí si poder compartir. Yo me quedé con muchas, ¿no? Cuestiones, pero en este último video, donde dice vivir bien, nada más, y yo agregaría y nada menos, ¿no? Cuánto y en relación a lo anterior y la invisibilización, cuando hablas de los varones trans, puntualmente digo, ¿no? Se me ocurre relacionar esto directamente con lo que venimos trabajando, como si estuviera visibilizado, se instalara en la agenda de otra manera, también cómo incidiría directamente en el acceso a la salud, ¿no? Cómo desde salud habría otra mirada, porque qué consulta pueden hacer esas personas si no tienen quien las aloje. Bueno, me quedaba pensando como en esas cosas, entre otras varias, ¿no? Bueno, muchas gracias por ayudarnos a pensar y a cómo comunicar diversidad.
Sí, y que, digamos, esa tarea de pensar las prácticas comunicacionales se actualiza sistemáticamente, porque la discusión y la conversación sobre estas cuestiones en muy pocos años, digamos, fue muy profunda, ¿no? Pensemos que la ley de matrimonio igualitario es del 2010, la ley de identidad de género del 2012, y las prácticas comunicacionales, digamos, van como mucho más lento que los avances que tiene la sociedad, ¿no? Hay un desfasaje entre los marcos normativos, las luchas que se dan en el espacio público y cómo eso impacta o cuándo impacta en los medios de comunicación. Hay como una distancia temporal muy grande. Muchas veces esto es como, nos sigue pasando que en los medios nos dicen, bueno, pero yo esto no lo conozco y no lo termino de entender, y también esa mirada, si se quiere, dicotómica en la que nos educaron, que refuerza el binario, ¿no? Entonces, que produce mucha resistencia poder incorporar estas perspectivas. Por eso me parece clave generar desde la articulación Estado-sociedad civil referencias muy concretas de por dónde, ¿no? De por dónde sí, de ir por la propositiva, de ir por en la creatividad, así esa sinergia que podemos construir, ir por demostrar que sí es posible hacer una comunicación plural, diversa, con enfoque de derechos, que contrarreste esos discursos, ¿no? Que todavía son muy habituales, y que requieren, acá fíjense que en este video, desde la música, desde los colores, desde la cuestión de las personas y con sus familias, con sus amistades, dando cuenta de una diversidad de problemáticas, ocupando el espacio público, pero en términos de disfrutar una plaza, de disfrutar de los juegos, de vivir eso, ¿no? Convoca, interpela a quienes están del otro lado de las pantallas. Y se están despidiendo y agradeciendo a algunos compañeros a quienes les esperamos en la próxima oportunidad. Y el presidente de FEPRA está aplaudiendo. Beto, podés abrir el micrófono. No, agradecerle a Romina y el trabajo que están haciendo Valeria, Joaquín, Mónica. Muchísimas gracias, y creo que sí, que lo mejor es poder despedir a todos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Romina. Y yo incorporo al compañero Jorge Garaventa, que es nuestro asistente técnico y el que nos posibilita la salida, ¿no? Hay equipo, hay equipo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Sí, muchas gracias, Romina. Un gusto, la verdad, volver a escucharte. No, gracias por la invitación, y ya saben, la Defensoría del Público, herramienta a disposición para articular, trabajar, llevar adelante más propuestas, ya sean de capacitación o de otro tipo, ¿no? Digamos, para poder... Y funciona, damos fe que funciona. Bien, lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguien más que querría decir algo, puede abrir su micrófono. Y agradecides a todos quienes han permanecido en el auditorio hasta este momento. También hay gente siguiendo por Face la actividad, y bueno, nos gratifica muchísimo poder seguir construyendo colectivamente. Muy, muy bueno. Romina, les abrazo.
Gracias. Será hasta el próximo encuentro en diciembre. Y ya te vamos a estar convocando nuevamente. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, compañeros.